Mi propia familia organizó mi exilio, por el bien del apellido, pero su ego no les dejó ver mi imperio. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El mensaje de mi padre en la pantalla de mi celular vibró con una urgencia que me erizó la piel, junta familiar urgente. Esta noche, 7 en punto. Aquí en la casa. Innegociable. Tragué saliva, un nudo amargo formándose en mi garganta. Nunca, en mis 28 años, una junta familiar innegociable había presagiado algo bueno, menos aún viniendo de don Ricardo Ramírez, mi señor padre. Un hombre para quien la imagen y el que dirán eran más sagrados que cualquier mandamiento. Vivía modestamente, o como ellos decían, de manera precaria, en un pequeño departamento en la Narvarte, un universo de distancia del lujo ostentoso de la mansión familiar en Las Lomas. Mis días y muchas de mis noches transcurrían entre líneas de código, diagramas de flujo y el zumbido constante de los servidores. Estaba enfrascado en el desarrollo de Centinela IA, una plataforma de ciberseguridad y análisis de datos predictivo que, estaba convencido, revolucionaría la forma en que las empresas protegían su información. Un sueño que mi familia consideraba una pérdida de tiempo monumental. Una excusa para no haber seguido la respetable carrera de ingeniería civil que mi padre había trazado para mí y que yo había abandonado a mitad de camino, harto de un futuro que me asfixiaba. A las 7 menos cuarto, ya estaba frente al imponente portón de la casa familiar. El jardín, impecable como siempre, los autos de lujo de mi padre y de mi hermana Sofía, brillando bajo la luz de los faroles. Cada detalle gritaba opulencia y un éxito que, según sus estándares, yo había fracasado miserablemente en alcanzar. Toqué el timbre y la puerta se abrió casi al instante, revelando a mi madre, doña Isabel, con una expresión que combinaba la tragedia griega y el melodrama de telenovela. Detrás de ella, en la sala principal, el tribunal estaba completo, mi padre, don Ricardo, presidiendo desde su sillón de cuero, mi hermana mayor, Sofía, abogada, con su esposo Gonzalo a su lado. Ambos con esa sonrisa condescendiente que tanto detestaba, mi hermano menor, Javier, con la mirada perdida en el suelo, y, para completar el cuadro, el licenciado Valdivia, el gélido abogado de la familia. Con un portafolio que seguramente contenía mi sentencia. Incluso mi primo Esteban, el triunfador de la familia, estaba allí, con una expresión de suficiencia que me revolvió el estómago. Mateo, qué bueno que llegas, dijo mi padre, su voz con ese tono grave que usaba para los anuncios importantes. Siéntate, tenemos que hablar seriamente. Me senté en el único sillón vacío, estratégicamente colocado frente a todos ellos. El interrogatorio, o más bien, la lectura de cargos, comenzó sin preámbulos. Don Ricardo habló del honor familiar, de la vergüenza que mis elecciones de vida representaban, de cómo mi negativa a sentar cabeza y mi obsesión con esas maquinitas estaban manchando el ilustre apellido Ramírez. Es un parásito digital, papá, intervino Sofía, su voz afilada como un estilete. Mientras Gonzalo y yo cerramos tratos que engrandecen el nombre de la familia, él juega a ser un genio incomprendido. Gonzalo asintió, como un perrito faldero. Esteban soltó una risita burlona. Déjenlo, tíos, a lo mejor un día de estos inventa un jueguito y se hace millonario, ¿o no? Más risas. El licenciado Valdivia carraspeó y abrió su portafolio. Dada la situación, comenzó con su voz monocorde, y en aras de proteger el buen nombre y el patrimonio de la familia Ramírez, hemos preparado este documento. Me extendió una carpeta. Es un acuerdo de desvinculación familiar y renuncia a cualquier derecho hereditario presente o futuro. Además, incluye una cláusula que le prohíbe expresamente utilizar el apellido Ramírez en cualquiera de sus emprendimientos, para evitar cualquier asociación perjudicial con sus predecibles fracasos. A cambio de su cooperación, continuó mi padre, la familia le ofrece una compensación única de 50,000 pesos, para que pueda rehacer su vida, lejos de nosotros, claro está. 50,000 pesos.
El precio de mi destierro. La generosidad me abrumaba. Un silencio expectante llenó la sala. Esperaban que suplicara, que me derrumbara. En lugar de eso, una extraña calma, una frialdad casi quirúrgica, se apoderó de mí. Saqué mi celular. Licenciado Valdivia, con su permiso y el de todos los presentes, dije, activando la grabadora de voz, me gustaría grabar esta conversación, solo para que no haya malentendidos futuros sobre los términos de mi exilio voluntario. Sus rostros fueron un poema. Desconcierto, indignación. Mi padre estuvo a punto de protestar, pero Sofía, astuta, le hizo una seña. Adelante, Mateo, dijo con una sonrisa forzada. No tenemos nada que ocultar. Tomé la pluma que Valdivia me ofrecía. Una cosa más, dije antes de firmar. A partir de hoy, para todos los efectos, mi nombre es Mateo Solano. El apellido de mi madre. El apellido Ramírez pueden quedárselo, junto con su prestigio. Firmé cada hoja con una caligrafía clara y firme. Tomé el cheque de 50,000 pesos. Consideren este el precio de mi libertad. Y no se preocupen, no volverán a saber de mí. Me levanté y caminé hacia la puerta, sus miradas clavadas en mi espalda. Al cerrarla detrás de mí, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. La rabia vendría después. En ese momento, solo había una determinación helada y una inesperada sensación de liberación. El juego apenas comenzaba. La puerta de mi pequeño departamento en la Narvarte se cerró con un golpe seco, un sonido que contrastaba con el portazo silencioso y cargado de significado que había dado en la mansión de las Lomas. Por unos instantes, me quedé inmóvil en la oscuridad, el eco de las palabras de mi familia resonando en mi cabeza. La rabia, contenida durante la humillante intervención, comenzó a bullir, una lava incandescente que amenazaba con consumirme. 50,000 pesos. El valor que le ponían a un hijo, a un hermano. La prohibición de usar su sagrado apellido. ¡Qué ironía! Ellos, que tanto presumían de honor, actuaban con la mezquindad de los usureros. Pero la rabia, aunque intensa, no duró mucho. Se transformó rápidamente en una energía fría, cortante, una determinación de acero. Saqué el celular y marqué el número de Marco López, mi mejor amigo desde la universidad, un genio del marketing digital con una fe inquebrantable en mis capacidades. ¿Qué onda, hermano? Tan tarde y de fiesta, contestó Marco con su habitual buen humor. Me acaban de excomulgar, güey, le dije sin rodeos. ¿Te acuerdas de Centinela IA? Claro, tu bebé, la plataforma que va a cambiar el mundo de la ciberseguridad. ¿Qué pasó? Pasó que ahora tiene Capital Semilla, dije, una sonrisa amarga dibujándose en mi rostro. Y un nuevo nombre. Centinela Solano. Le conté a grandes rasgos lo ocurrido. Marco escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo, mañana a primera hora estoy en tu casa. Esos cabrones no saben la que les espera. Al día siguiente, con el cheque de mi finiquito y los ahorros que Marco había logrado juntar, comenzamos a trazar el plan. El primer paso fue buscar a don Armando Villarreal, mi antiguo profesor de sistemas en la universidad, un hombre brillante y con una ética a toda prueba. Don Armando no solo era un mentor para mí, había sido socio del abuelo Ramírez, el fundador original de Ferreterías El Roble Fuerte, antes de que mi padre, Ricardo, con sus malas artes, lo dejara fuera del negocio familiar tras la muerte del abuelo. Cuando le conté a don Armando la situación, omitiendo los detalles más hirientes por respeto, una chispa de indignación brilló en sus ojos. Tu padre no cambia, Mateo, dijo con tristeza. Siempre cegado por la ambición y el que dirán. Tu abuelo, en cambio, él sí tenía visión. Veía el talento donde otros solo veían excentricidades. Luego, una sonrisa iluminó su rostro. Ese proyecto tuyo, Centinela Solano, tiene la genialidad de tu abuelo y tu propia chispa. Cuenta conmigo. No solo invirtió una suma considerable, mucho mayor que mi finiquito, sino que nos abrió las puertas de su red de contactos, empresarios serios, gente que valoraba la innovación por encima de los apellidos rimbombantes. Registramos la empresa,
Centinela Solano SADCB. Los primeros meses fueron una vorágine de trabajo. Noches en vela, café recalentado y la presión constante de hacer rendir cada peso. Nuestro primer contrato importante llegó gracias a don Armando, una cadena de escuelas privadas que necesitaba modernizar su seguridad informática. Fue un éxito rotundo. Luego, una pequeña financiera, después una empresa de logística. Cada proyecto completado era una victoria, una prueba más de que íbamos por el camino correcto. Pero no todo fue fácil. Un competidor más grande, Seguritech Global, cuyo dueño era un viejo conocido de mi primo Esteban, intentó jugarnos sucio. Tras una presentación que hicimos a un cliente potencial, ellos aparecieron con una propuesta sospechosamente similar a la nuestra, pero con un precio más bajo y promesas infladas. Perdimos ese contrato, pero la lección fue valiosa. En el mundo de los negocios, la ingenuidad se paga cara. Marco y yo redoblamos esfuerzos, puliendo cada detalle de nuestra oferta, blindando nuestra propiedad intelectual. Fue entonces cuando apareció Laura, una mujer de unos 50 años, con una mirada inteligente y triste. Había sido la secretaria de mi abuelo durante décadas, y luego de mi padre, hasta que éste la despidió injustamente para colocar a una recomendada de Sofía. Laura me contactó discretamente. Ingeniero Solano, me dijo en un café discreto, su padre está cometiendo muchos errores en la ferretería. La soberbia lo está hundiendo. Yo admiraba mucho a don Ramiro, su abuelo. Él sí sabía escuchar. Si alguna vez necesita saber cómo se mueven las cosas por dentro, o si le puedo ser útil con alguna información, cuente conmigo. Le agradecí profundamente. Una aliada inesperada en el campo enemigo. La semilla de Centinela Solano estaba firmemente plantada, y comenzaba a germinar en la adversidad. El primer gran punto de inflexión para Centinela Solano llegó de la forma más inesperada. Un municipio en el estado de Puebla, cuya infraestructura crítica había sido recientemente modernizada, sufrió un ciberataque masivo. El sistema de semáforos colapsó, los servicios de emergencia quedaron incomunicados, incluso el hospital regional vio comprometidos los expedientes de sus pacientes. El caos fue total. Las grandes firmas de ciberseguridad, incluyendo a la omnipresente Seguritech Global, ofrecieron soluciones complejas y costosas, con tiempos de implementación larguísimos. Nosotros, a través de un contacto que Marco había cultivado pacientemente, un joven ingeniero idealista dentro del ayuntamiento poblano, presentamos nuestra propuesta. Centinela Solano no solo ofrecía contención y remediación, sino un sistema de análisis predictivo que podía anticipar y neutralizar amenazas similares en el futuro. Nuestra solución era más ágil, más adaptable y, crucialmente, más rápida de implementar. Nos dieron la oportunidad, quizás porque éramos la opción desesperada, o porque el joven ingeniero apostó su reputación por nosotros. Durante 72 horas, mi equipo y yo apenas dormimos. Trabajamos codo a codo con el personal del municipio, desplegando nuestra plataforma, parcheando vulnerabilidades, rastreando el origen del ataque. Al cuarto día, los sistemas estaban restablecidos, la información sensible asegurada y habíamos identificado a los culpables, una red de cibercriminales que operaba desde Europa del Este. El éxito fue rotundo. Los medios nacionales recogieron la noticia, la pequeña startup mexicana, Centinela Solano, había logrado lo que los gigantes no pudieron, o no quisieron, hacer con la celeridad necesaria. De la noche a la mañana, mi nombre, Mateo Solano, comenzó a sonar en los círculos tecnológicos y empresariales. Fue en ese contexto que Elena Castro, una periodista incisiva y respetada de la revista Conexión Digital, solicitó una entrevista. La recibí en nuestras oficinas, que para entonces ya no eran mi departamento, sino un espacio modesto pero funcional en la colonia Roma. Elena era inteligente, sus preguntas eran agudas, y no se conformaba con respuestas superficiales. Hablamos durante horas sobre tecnología, sobre el futuro de la ciberseguridad, sobre los desafíos de emprender en México. Percibí en ella una curiosidad que iba más allá de lo profesional. Sus ojos grises parecían querer desentrañar la historia detrás del ingeniero Solano. Fui reservado sobre mi pasado familiar, atribuyendo mi impulso a la pasión por la tecnología y al deseo de construir algo significativo. Ella sintió,
pero supe que no se había quedado satisfecha. Había una química intelectual innegable entre nosotros, una sintonía que me sorprendió y me agradó. El artículo de Elena, titulado Centinela Solano, la muralla digital mexicana que resguarda el futuro, fue portada. Nos catapultó a otro nivel. Las solicitudes de empresas de todo tipo se multiplicaron. Tuvimos que expandir el equipo, contratar más ingenieros, más analistas. Crecíamos a un ritmo vertiginoso, pero controlado. Rechazamos varias ofertas de compra de conglomerados internacionales. Marco y yo estábamos convencidos del potencial a largo plazo de nuestra visión. Queríamos ser los líderes, no una adquisición más en el portafolio de un gigante. Mientras tanto, mi primo Esteban, cuya estrella financiera comenzaba a declinar por una serie de inversiones fallidas, no veía con buenos ojos mi ascenso. Seguritech Global, la empresa de su amigo que habíamos superado en Puebla, nos veía como una amenaza creciente. Un día, uno de nuestros clientes más importantes sufrió un intento de ataque de phishing sofisticado. Nuestro sistema lo neutralizó y, al rastrear su origen, las pistas apuntaban a una serie de servidores proxy que, con un poco más de investigación, parecían tener conexiones con una empresa fachada operada por gente cercana a Esteban. No teníamos pruebas concluyentes para una denuncia penal, pero el patrón era preocupante. Guardé la información. La venganza, como la ciberseguridad, es un juego de paciencia y estrategia. El éxito de Centinela Solano era cada vez más visible, y con él, la sombra de nuevos y viejos enemigos comenzaba a acechar. Mientras Centinela Solano ascendía como un cohete, el imperio de mi padre, Ferreterías El Roble Fuerte, se desmoronaba con la lentitud agónica de un árbol centenario carcomido por dentro. La ironía no se me escapaba. Don Ricardo, el hombre que me había tachado de fracasado por no seguir sus pasos en un negocio sólido y tradicional, veía ahora cómo su legado se convertía en polvo. Los problemas eran múltiples y se habían gestado durante años. La competencia de las grandes cadenas ferreteras, con sus agresivas estrategias de precios y su moderna logística, los había dejado obsoletos. La negativa de mi padre a invertir en tecnología, en una plataforma de venta online, en modernizar sus sistemas de inventario, era suicida. Mi hermano Javier, a quien habían puesto al frente de la expansión, que más bien era un intento desesperado por abrir sucursales sin ton ni son para aparentar crecimiento, no tenía ni la experiencia ni la autonomía para enderezar el rumbo. Era un buen chico, Javier, pero ahogado por la autoridad paterna y la arrogancia de Sofía. La caída de mi primo Esteban fue otro clavo en el ataúd de la reputación familiar. Sus inversiones de alto riesgo, donde había convencido a varios incautos, incluyendo a mi propio padre, de meter su dinero, resultaron ser un esquema Ponzi bien disfrazado. Cuando la burbuja reventó, Esteban no solo perdió el dinero de sus clientes, sino que su nombre apareció en todos los periódicos financieros, asociado a la palabra fraude. Fue despedido del banco donde trabajaba con ignominia y enfrentaba una lluvia de demandas. Don Ricardo, que había confiado ciegamente en el genio financiero de su sobrino consentido, perdió una suma considerable, agravando la ya delicada situación de las ferreterías. El apellido Ramírez, que tanto se esforzaban por mantener impoluto, ahora se asociaba con la incompetencia y el engaño. Sofía y su esposo Gonzalo no estaban mucho mejor. El prestigioso despacho de abogados donde Sofía trabajaba perdió un par de clientes corporativos importantes, en parte por la mala prensa que rodeaba a los Ramírez. Gonzalo, cuyo prometedor puesto en una constructora siempre había sido más fachada que sustancia, fue despedido tras descubrirse que inflaba los presupuestos de los proyectos. De repente, la pareja dorada de la familia se encontraba luchando por mantener las apariencias, sus sonrisas de superioridad ahora teñidas de una mal disimulada ansiedad. Laura, mi aliada en la sombra, me mantenía informado con discreción. Tu padre está desesperado, Mateo, me contaba en nuestras esporádicas reuniones en cafés anónimos. Ha tenido que hipotecar la casa de las Lomas para cubrir deudas con proveedores. Las discusiones con tu madre y Sofía son constantes. Javier está hundido, se siente culpable, aunque no lo sea. Escuchaba con una mezcla de frialdad y una extraña punzada de algo que no quería reconocer. No era alegría por su desgracia, quizás tampoco era pena.
Era, más bien, la constatación de un ciclo inevitable: la soberbia siempre precede a la caída. Un día, Laura me envió un mensaje urgente: Mateo, Esteban está tratando de vender información sobre las vulnerabilidades de la red de ferreterías El Roble Fuerte a un grupo de hackers. Parece que quiere causarles más daño para desviar la atención de sus propios problemas o vengarse de tu padre por no ayudarlo más. Tu padre ni se entera, sigue pensando que la tecnología es cosa de vagos. Decidí actuar, pero no directamente. A través de un contacto anónimo, filtré a Elena Castro, la periodista de Conexión Digital, algunas pruebas de las actividades fraudulentas de Esteban, las que había descubierto meses atrás cuando intentó el phishing, y le sugerí que investigara sus recientes movimientos. No mencioné el intento de hackeo a las ferreterías, eso era un asunto que, por ahora, manejaría de otra forma. Elena, con su olfato periodístico, no tardó en conectar los puntos. Su siguiente artículo fue una bomba: Esteban Garza, de promesa financiera a Paria Digital. Nuevas evidencias de actividades ilícitas. La caída de Esteban se hizo aún más pública, y el nombre Ramírez, por rebote, se hundía un poco más en el fango. Mi padre y su imperio estaban en caída libre, y parecía que nadie, excepto quizás yo, tenía el paracaídas. El artículo de Elena Castro sobre las andanzas de Esteban Garza fue la comidilla de los círculos empresariales durante semanas. Aunque el foco era mi primo, el apellido Ramírez inevitablemente salpicaba a toda la familia. Fue en medio de este escándalo que la noticia del éxito arrollador de Mateo Solano y Centinela Solano comenzó a resonar con más fuerza en los oídos de mis progenitores. La revista Conexión Digital había publicado un perfil mío, celebrando cómo Centinela Solano había salvado la infraestructura crítica de aquella ciudad en Puebla, y destacando nuestra rápida expansión y nuestros contratos con importantes corporativos. La foto en la portada me mostraba seguro, profesional, el epítome del éxito que ellos me habían negado. El primer contacto fue torpe, casi cómico en su desesperación. Doña Isabel, mi madre, consiguió el teléfono de nuestras oficinas. Su voz, temblorosa y cargada de un dramatismo que no había perdido con los años, preguntó por su hijito, Mateito Ramírez. Mi asistente, una joven eficiente y muy bien entrenada llamada Carla, le informó con la más exquisita cortesía que el ingeniero Mateo Solano no se encontraba disponible, pero que con gusto tomaría su recado. ¿Solano? Pero si es mi hijo, Mateo Ramírez, exclamó mi madre, ofendida. Carla, imperturbable, repitió que pasaría el mensaje al ingeniero Solano. Doña Isabel colgó furiosa. Luego vino el intento de Sofía. Siempre más estratégica, me envió un mensaje a través de LinkedIn, una plataforma que yo apenas usaba. Mateo, soy yo, Sofía. He visto que te va increíble. ¡Qué orgullo! Quizás podríamos tomar un café y ponernos al día. Hay asuntos familiares que me gustaría comentarte. Leí el mensaje y una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Asuntos familiares. Claro. Dejé el mensaje en visto durante una semana antes de simplemente borrarlo. Gonzalo, el esposo de Sofía, más rastrero, intentó una táctica diferente. Contactó directamente a Marco, mi socio. Le habló de sinergias, de oportunidades de negocio conjuntas, de cómo su expertise en el sector inmobiliario, una expertise que lo había llevado al desempleo, podría ser útil para Centinela Solano. Marco, que conocía toda la historia, lo despachó con una frialdad que debió helarle los huesos. No estamos interesados, gracias, fue todo lo que obtuvo. Finalmente, don Ricardo, mi padre, decidió que era hora de una intervención personal. Se presentó sin cita en nuestras nuevas y relucientes oficinas en un moderno edificio corporativo en Santa Fe. El contraste con el viejo y polvoriento despacho de ferreterías El Roble Fuerte debió ser un golpe para él. El lobby bullía de actividad, jóvenes ingenieros y analistas con laptops y gafetes de Centinela Solano iban y venían. Mi padre, con su traje que alguna vez le pareció el epítome del poder, ahora lucía anticuado, fuera de lugar. Pidió ver a Mateo Ramírez.
La recepcionista, siguiendo mis instrucciones precisas para este tipo de eventualidades, le informó amablemente que el CEO de la compañía era el ingeniero Mateo Solano, y que su agenda estaba completa por las próximas 3 semanas. Pero dígale que soy su padre, Ricardo Ramírez, insistió él, su voz perdiendo algo de su arrogancia habitual. Carla, mi asistente personal, bajó a la recepción. Señor Ramírez, dijo con una sonrisa profesional, el ingeniero Solano lamenta no poder recibirlo sin cita previa. Me ha pedido que le pregunte si el motivo de su visita es personal o de negocios. Si es de negocios, con gusto puedo agendarle una reunión con nuestro departamento de desarrollo de proveedores. Mi padre se quedó mudo por un instante. La humillación era palpable. Es personal, masculló finalmente. En ese caso, el ingeniero Solano le ruega que lo disculpe, pero su política es no mezclar asuntos personales con el trabajo en horario de oficina. Le desea que tenga un buen día. Don Ricardo dio media vuelta y se marchó, con la dignidad hecha jirones. Supe en ese momento que la desesperación había alcanzado un nuevo nivel. Por la noche, revisé la grabación de aquella intervención familiar, la del día de mi destierro. Cada palabra, cada gesto de desprecio, ahora tenía un nuevo significado. El fracasado estaba a punto de recibir una visita mucho más formal. Y esta vez, yo dictaría los términos. La capitulación de mi familia no tardó en llegar, aunque envuelta en un manto de supuesta preocupación y deseo de enmienda. La estrategia, evidentemente orquestada por Sofía con la ayuda de una doña Isabel convenientemente afligida, fue utilizar a don Armando Villarreal como caballo de Troya. Sabían de mi profundo respeto y gratitud hacia mi mentor, y apostaron a que no podría negarle una petición. Don Armando me llamó una tarde, su voz teñida de una genuina preocupación que me desarmó momentáneamente. Mateo, hijo, he hablado con tu madre. Está destrozada, de verdad. Tu padre también, aunque le cueste admitirlo. Quieren verte, hablar contigo, limar asperezas. Sé que hay heridas profundas, pero son tu familia. Dale una oportunidad, por mí. Una cena, en un lugar neutral. Suspiré. Sabía que don Armando actuaba de buena fe, ignorante de la magnitud de la crueldad y el cálculo que habían marcado mi desvinculación. Por respeto a él, y solo por eso, accedí. Está bien, don Armando. Una cena. Pero que sea en un lugar público y yo elijo dónde. Y yo pago. Elegí el Lago, un restaurante elegante y concurrido en Chapultepec, un sitio donde cualquier escena sería incómoda para ellos. Llegué puntual. Ellos ya estaban allí, ocupando una mesa discretamente ubicada pero con buena visibilidad, don Ricardo, con una gravedad impostada, doña Isabel, con los ojos enrojecidos y un pañuelo entre las manos. Lista para el melodrama, Sofía, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos calculadores, y Gonzalo, su esposo, más silencioso que de costumbre, casi invisible. Javier, mi hermano menor, era el único que parecía genuinamente incómodo y apesadumbrado. La conversación comenzó con torpes intentos de romper el hielo. Halagos vacíos sobre el éxito de Centinela Solano, recuerdos selectivos de una infancia feliz que yo no recordaba de la misma manera. Siempre supimos que tenías un talento especial, hijito, dijo mi madre, apretándome la mano con una emoción que me pareció completamente fabricada. Tu padre y yo estamos tan orgullosos de todo lo que has logrado, añadió Sofía, con una dulzura empalagosa que contrastaba con el veneno que solía destilar. Dejé que hablaran, que tejieran su red de falsedades. Observaba sus rostros, sus gestos, buscando un atisbo de sinceridad, de verdadero arrepentimiento. No encontré ninguno. Solo vi desesperación y cálculo. Finalmente, tras el plato principal, don Ricardo carraspeó y tomó la palabra. Mateo, comenzó con solemnidad, después de mucho reflexionar, y como familia unida que somos, hemos llegado a la conclusión de que es momento de dejar atrás los errores del pasado. Hizo una pausa dramática. Ferreterías El Roble Fuerte, como sabes, no está pasando por su mejor momento. Pero es un negocio con un gran potencial, un legado de tu abuelo. Lo que papá quiere decir, intervino Sofía, impaciente, es que vemos una gran oportunidad para una alianza estratégica.
Imagina, Mateo, la fuerza tradicional del roble fuerte combinada con la innovación tecnológica de Centinela Solano. Podríamos modernizar la empresa, llevarla al siglo XXI. Tú serías la cabeza de esta nueva etapa, el presidente del consejo de un renovado Grupo Ramírez. Ahí estaba. La propuesta indecente. No querían reconciliación, querían un rescate. Querían mi dinero, mi empresa, mi cerebro, para salvar su decadente imperio y, de paso, subirse al carro de mi éxito. Esperé a que terminaran. Una calma glacial se había instalado en mí. Entonces, saqué mi tablet. Interesante propuesta, dije, mi voz neutra. Pero antes de considerarla, me gustaría que recordáramos algunos detalles. Conecté la tablet a un pequeño proyector portátil que había traído conmigo. En la pared más cercana, ante la mirada atónita de los comensales de las mesas vecinas que comenzaban a girarse, proyecté un resumen financiero desolador de Ferreterías El Roble Fuerte, deudas millonarias, activos sobrevalorados, flujo de caja negativo. Información obtenida gracias a mis propias investigaciones y a los discretos informes de Laura. Luego, con una sincronización perfecta, detuve la presentación financiera y reproduje un audio. Era mi voz, clara y nítida, seguida de las voces de mi padre, de Sofía, de Esteban, el día de la intervención. Las frases más hirientes, las burlas, la oferta de los 50,000 pesos, la prohibición de usar su apellido. El audio era corto, apenas 2 minutos, pero cada palabra era una bofetada. Cuando el audio terminó, un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Sus rostros habían pasado del desconcierto a la palidez y luego a un rojo intenso de furia y vergüenza. Dije señalando la proyección financiera detenida, es su legado. Y esto, dije señalando el reproductor de audio, es su opinión sobre mí y mi potencial. Ahora, díganme otra vez, ¿qué es lo que realmente quieren de mí? La trampa estaba tendida. Y ellos habían caído de lleno. El impacto de la grabación y la cruda realidad financiera proyectada en la pared del restaurante fue devastador para ellos. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi padre quedarse sin palabras, su habitual compostura hecha añicos. Sofía fulminaba con la mirada la pantalla, como si deseara que se incendiara. Gonzalo parecía querer que se lo tragara la tierra. Solo Javier mantenía la cabeza gacha, una expresión de profunda vergüenza en el rostro. Doña Isabel había pasado del melodrama a un mutismo pétreo. Ustedes no quieren una alianza, ni una reconciliación, continué, mi voz firme pero sin alzarla, cada palabra cuidadosamente elegida. Ustedes quieren un salvavidas. Quieren que Mateo Solano, el fracasado, el parásito digital, use los recursos de Centinela Solano para rescatar el nombre y el patrimonio de los Ramírez. El mismo nombre que me prohibieron usar, el mismo patrimonio del que me desvincularon formalmente. Saqué una copia del acuerdo que había firmado aquel día. Este documento, firmado por todos ustedes y notariado por el licenciado Valdivia, es bastante claro al respecto, ¿no creen? Don Ricardo intentó farfullar una excusa, algo sobre malentendidos y decisiones apresuradas, pero lo corté en seco. No hubo malentendidos, papá. Hubo desprecio, hubo arrogancia y hubo una subestimación colosal de mi capacidad. Y ahora, la realidad los ha alcanzado. Les expliqué, con la frialdad de un cirujano, que Ferreterías El Roble Fuerte, tal como estaba, era inviable. Una reliquia destinada a la extinción. Pero también les dije que, por consideración a la memoria de mi abuelo, el verdadero visionario de la familia, y por un extraño sentido de deber hacia Javier, que no merecía pagar por los errores de otros. Estaba dispuesto a hacer una oferta. Una única oferta. Centinela Solano no se fusionará con nada que lleve el apellido Ramírez, declaré. Sin embargo, estoy dispuesto a adquirir los activos funcionales de Ferreterías El Roble Fuerte, los locales rentables, el inventario rescatable, por el valor exacto de sus deudas bancarias pendientes. Aquellas que amenazan con dejarlos en la calle y sin la casa de las lomas. Esto es para evitarles la bancarrota total y la humillación pública. Hice una pausa, dejando que asimilaran el golpe. La marca, El Roble Fuerte, desaparecerá permanentemente.
Los activos adquiridos se integrarán en una nueva división de Centinela Solano que estoy planeando, Logística Solano, enfocada en la distribución de tecnología para el hogar y la pequeña empresa. Será una operación moderna, eficiente y rentable, dirigida bajo mis principios. Sus rostros eran un poema de emociones encontradas, alivio por evitar la ruina total, pero también una profunda amargura por la pérdida de su legado. En cuanto a ustedes, continué, dirigiéndome a cada uno. Papá, si lo deseas, te ofrezco una pequeña pensión mensual, para que vivas con dignidad, siempre y cuando renuncies formalmente a cualquier tipo de implicación o derecho sobre la nueva operación. No más consejos, no solicitados, no más intentos de influir. Javier, me volví hacia mi hermano menor, a ti te ofrezco un puesto de entrada en el almacén del nuevo centro de distribución de Logística Solano. Empezarás desde abajo, como cualquier otro empleado. Tendrás que demostrar tu valía, tu compromiso y tu capacidad de aprender. Si lo haces, tendrás oportunidades de crecer. Depende enteramente de ti. Vi un brillo de esperanza, mezclado con temor, en los ojos de Javier. Sofía, Gonzalo, mi voz se endureció ligeramente. Para ustedes, no hay nada. Su expertise legal y sus habilidades empresariales no son requeridas en mi organización. Francamente, considero que serían un lastre y una fuente de conflictos. Sofía ahogó un grito de indignación. Gonzalo se encogió aún más. Y en cuanto al licenciado Valdivia, concluí con una media sonrisa, le pediré que redacte los contratos de esta adquisición. Sé que le gusta el trabajo rápido y eficiente, especialmente cuando la alternativa es la liquidación judicial. Me levanté de la mesa. Tienen 24 horas para aceptar. Mi oferta no es negociable y no se repetirá. Mañana a esta hora, espero su respuesta a través de don Armando. Dejé dinero más que suficiente para cubrir la cuenta y me marché, dejándolos con el sabor amargo de su propia medicina, con los restos de su imperio desmoronándose a su alrededor. Y con la única y humillante tabla de salvación que el hijo pródigo, ahora convertido en juez y verdugo, les había ofrecido. El ascenso de Centinela Solano se cimentaba sobre las ruinas de un hombre que ya no me pertenecía. La respuesta llegó a través de don Armando al día siguiente, justo antes de que se cumpliera el plazo. Aceptaban. La alternativa, la bancarrota y el desahucio, era demasiado terrible para contemplarla. El licenciado Valdivia, con una profesionalidad que rayaba en el cinismo dadas las circunstancias, se puso en contacto con mis abogados. La transacción fue, como yo había anticipado, rápida y brutalmente eficiente. En cuestión de semanas, los activos más valiosos de Ferreterías El Roble Fuerte pasaron a ser propiedad de Centinela Solano. La histórica marca, orgullo de mi abuelo y luego símbolo de la decadencia de mi padre, fue liquidada sin contemplaciones. Logística Solano nació oficialmente. La transición fue, como era de esperar, dolorosa para ellos. Don Ricardo firmó su renuncia a cualquier derecho y aceptó la pensión mensual. Se le veía abatido, un hombre reducido a la sombra de lo que fue. Se encerró en la casa de las Lomas, que había logrado salvar por los pelos, rumiando su derrota en silencio. Doña Isabel dividía su tiempo entre atenderlo y lanzar suspiros dramáticos sobre el triste destino de la familia. Javier, en cambio, se presentó a trabajar al nuevo centro de distribución de Logística Solano el primer día, puntual y con una humildad que me sorprendió. Comenzó barriendo pisos, organizando estanterías, aprendiendo los rudimentos del manejo de inventarios bajo la supervisión de un jefe de almacén curtido y exigente que yo había contratado. Lo observé de cerca durante las primeras semanas. No hubo quejas, ni aires de grandeza por ser el hermano del dueño. Solo trabajo duro y una evidente disposición a aprender. Quizás, solo quizás, había esperanza para Javier. Sofía, por supuesto, fue la más vocal en su resentimiento. Me llamó por teléfono varias veces, lanzando acusaciones y amenazas veladas. Has destruido a nuestra familia, Mateo. Nos has robado nuestro legado. Esto no se va a quedar así. En una de esas llamadas, le recordé con calma, Sofía, yo no destruí nada.
Ustedes mismos demolieron su legado, con años de mala gestión, arrogancia y desprecio hacia quienes no encajaban en su molde. Yo solo recogí los escombros y les ofrecí una salida digna. Tuviste la oportunidad de construir tu propio camino, como yo lo hice. La despreciaste. Ahora asume las consecuencias. Después de eso, le pedí a Carla que bloqueara sus llamadas. Gonzalo, su esposo, fiel a su naturaleza oportunista, intentó una jugada a espaldas de Sofía. Contactó a Marco, mi socio, con una propuesta confidencial. Le ofreció información valiosa sobre los errores de gestión de don Ricardo y contactos clave en el sector, a cambio de un puesto directivo en Logística Solano. Marco, divertido y asqueado a partes iguales, grabó la conversación y me la hizo escuchar. Luego, siguiendo mis instrucciones, llamó a Gonzalo y le dijo: «Señor, en Centinela Solano valoramos la lealtad y la ética por encima de todo». Su propuesta no solo es indecorosa, sino que demuestra una alarmante falta de ambas. No estamos interesados, ni ahora ni nunca. La humillación para Gonzalo debió ser monumental. Mientras tanto, Sofía no se quedó de brazos cruzados. Desesperada y consumida por la rabia, contactó a un antiguo gerente de compras de El Roble Fuerte. Un hombre resentido conmigo porque yo había vetado su inclusión en la nueva estructura de Logística Solano debido a su historial de prácticas dudosas. Juntos, planearon un pequeño sabotaje, dañar un lote de mercancía tecnológica de alto valor que acababa de llegar al centro de distribución y manipular los registros para culpar a la ineficiencia del nuevo sistema. Lo que no sabían era que Centinela Solano no solo se dedicaba a la ciberseguridad externa. Nuestros propios sistemas internos, incluyendo el Centro de Logística Solano, estaban protegidos por múltiples capas de vigilancia física y digital. Las cámaras de alta definición captaron al exgerente merodeando por la zona restringida. Los sensores de movimiento alertaron al personal de seguridad. Y el sistema de inventario inteligente, diseñado por mi equipo, detectó inmediatamente la discrepancia en los registros. Al día siguiente, confronté a Javier. Le mostré las grabaciones. ¿Reconoces a este hombre?, le pregunté, señalando al exgerente. Javier asintió, pálido. Trabajaba con mi padre. Sofía habló con él hace unos días. No necesité más. Convoqué a mi madre y a Javier a una reunión en mis oficinas. Sofía no fue invitada. Les presenté las pruebas del intento de sabotaje, incluyendo los registros de llamadas entre Sofía y el exgerente. Esto, les dije con una dureza que raramente usaba, es lo que su hija y hermana considera defender el legado familiar. No voy a presentar cargos penales, por consideración a ustedes. Pero a partir de este momento, Sofía tiene prohibida la entrada a cualquier instalación de mis empresas y cualquier contacto con el personal, incluyendo a Javier, si esa va a ser su actitud destructiva. Mamá, Javier, ella es el verdadero veneno de esta familia. Ustedes deciden cómo lidian con ella, pero en mi vida y en mis negocios, no hay más espacio para su toxicidad. Javier, por primera vez, levantó la voz ante mi madre. Mamá, Mateo tiene razón. Nos salvó de quedar en la calle, me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Y Sofía solo quiere destruir, cegada por su orgullo. Estoy harto de sus manipulaciones. Fue un punto de inflexión. Una nueva lealtad, forjada en el trabajo y el respeto, comenzaba a emerger de las cenizas de la antigua familia Ramírez. El intento de sabotaje de Sofía y su consecuente destierro de mi esfera de influencia marcaron un antes y un después en la dinámica de lo que quedaba de la familia Ramírez. Don Ricardo continuaba en su autoimpuesto exilio en las Lomas, pero la noticia de las acciones de Sofía, filtrada por una doña Isabel entre lágrimas y lamentos, pareció sacudirlo de su letargo. No hubo condena pública hacia su hija predilecta, pero tampoco defensa. Un silencio que, en el lenguaje de mi padre, equivalía a una profunda decepción. Javier, liberado de la influencia negativa de Sofía y motivado por la confianza que yo comenzaba a depositar en él, se volcó en su trabajo en Logística Solano. Demostró una capacidad de aprendizaje sorprendente y una ética laboral impecable. No temía ensuciarse las manos, preguntaba cuando no entendía algo y, lo más importante, aportaba ideas.
Propuso un rediseño en la organización del almacén que optimizó los tiempos de preparación de pedidos. Luego, identificó cuellos de botella en la recepción de mercancías y sugirió soluciones prácticas. Escuché sus propuestas, las analizamos con el equipo directivo y las implementamos. Funcionaron. Viendo su compromiso y sus resultados, decidí invertir en él. Lo inscribí en cursos de gestión de logística y cadena de suministro. Le asigné un mentor dentro de la empresa, un gerente de operaciones con mucha experiencia. Javier absorbió cada conocimiento como una esponja. Poco a poco, fue ascendiendo, de operario de almacén a supervisor, y luego a coordinador de turno. Se estaba ganando el respeto de sus compañeros y el mío propio, no por ser el hermano del jefe, sino por su competencia y su dedicación. Doña Isabel, quizás influenciada por el cambio positivo en Javier o por un genuino remordimiento tardío, comenzó a intentar tímidos acercamientos. Un día, apareció en la recepción de Centinela Solano con un recipiente que contenía mole con pollo, mi platillo favorito de la infancia, ese que ella preparaba en ocasiones especiales. Me sorprendió. La recibí en una pequeña sala de juntas, con cortesía pero manteniendo una prudente distancia emocional. Comimos en un silencio algo incómodo, roto por sus comentarios triviales sobre el clima o algún recuerdo edulcorado de cuando éramos niños. No hablamos de negocios, ni de Sofía, ni del pasado doloroso. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Una semilla de algo diferente, quizás. Incluso don Ricardo dio señales de un cambio sutil. Un sábado por la mañana, recibí una llamada suya. Esperaba algún reproche o una nueva petición, pero su voz sonaba diferente, menos imperiosa, casi vacilante. Mateo, dijo, estuve revisando los informes trimestrales de logística Solano que Javier me mostró. Hay un proveedor de embalajes en el norte, Empaques Seguros del Potosí, con el que mi padre, tu abuelo, hizo negocios durante años. Eran gente seria, de palabra. No sé si sigan operando igual, pero quizás te convendría echarles un vistazo. Sus precios eran competitivos y la calidad era buena. Me quedé en silencio un momento, procesando la información. Era la primera vez en años, quizás en toda mi vida, que mi padre me ofrecía un consejo de negocio sin un ápice de condescendencia o interés oculto. Gracias, papá. Lo investigaré, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, la palabra papá no se sintió del todo extraña en mis labios. Elena Castro, la periodista de Conexión Digital, con quien mi relación había trascendido lo profesional para convertirse en una amistad profunda y cómplice, con tintes de algo más. Seguía de cerca la evolución de mis empresas. Un día, mientras cenábamos, me confesó que tenía suficiente material para escribir un reportaje explosivo sobre la caída de los Ramírez y mi ascenso. Un drama familiar con todos los ingredientes para ser un éxito editorial. Pero no lo haré, Mateo, me dijo, sus ojos grises fijos en los míos. No sin tu consentimiento. Y, francamente, creo que hay historias más importantes que contar sobre Centinela Solano y su impacto, que sobre las miserias de tu familia. Decidió enfocar su siguiente gran artículo en cómo la tecnología y la visión empresarial podían transformar sectores tradicionales, usando Logística Solano como caso de estudio. Mencionando mi historia de superación personal de manera elegante y discreta, sin regodearse en los detalles escabrosos. Su lealtad y su ética me conmovieron profundamente. Mientras tanto, el licenciado Valdivia, siempre atento a donde soplaba el viento del dinero, intentó un último acercamiento. Solicitó una reunión conmigo, bajo el pretexto de discutir estrategias legales para proteger al ingeniero Solano de futuras contingencias familiares. Lo recibí brevemente. Licenciado, le dije con una sonrisa gélida, agradezco su preocupación, pero Centinela Solano cuenta con el mejor equipo legal de México. Un equipo que, además de competente, valora la lealtad y la integridad, cualidades que usted parece haber olvidado en el camino. Se retiró con el rabo entre las piernas. Las viejas heridas comenzaban a cicatrizar, y sobre ellas, nuevas y más sanas relaciones empezaban a florecer. Un año después de la adquisición de los restos de Ferreterías El Roble Fuerte, el panorama había cambiado drásticamente.
Logística Solano no solo era rentable, sino que se había convertido en un modelo de eficiencia e innovación en el sector, integrando tecnología de punta desarrollada por Centinela Solano, por supuesto, en cada eslabón de su cadena de suministro. Centinela Solano, por su parte, se consolidaba como el líder indiscutible en ciberseguridad en México y comenzaba una agresiva expansión por Latinoamérica. Los reconocimientos y premios llegaban uno tras otro. Javier era ahora el gerente de operaciones del principal centro de distribución de logística Solano. Se había ganado el puesto a pulso. Era respetado por su equipo, valorado por la dirección y, lo más importante, había encontrado su propio camino, su propia voz. Ya no era la sombra de nadie. Incluso había comenzado a estudiar una ingeniería industrial en línea los fines de semana. Ver su transformación era una de mis mayores satisfacciones. Don Ricardo había encontrado una especie de paz en su jubilación forzada. Visitaba a Javier en el trabajo de vez en cuando, no como el antiguo patriarca, sino como un padre orgulloso y algo tímido. A veces, me llamaba para comentar alguna noticia del sector o para darme algún consejo basado en su vieja experiencia. Yo lo escuchaba con atención, algunos de sus comentarios, despojados de la arrogancia de antaño, resultaban sorprendentemente lúcidos. Doña Isabel seguía con sus intentos de reconstruir puentes, principalmente a través de Javier. Las comidas familiares eran ahora en casa de Javier, más pequeñas, más sencillas, y notablemente menos tensas. Sofía era un fantasma, una ausencia tácitamente aceptada. Sabíamos que vivía en otra ciudad, intentando rehacer su vida lejos del fracaso familiar que, irónicamente, ella misma había contribuido a crear. Una tarde, Marco entró a mi oficina con una sonrisa. ¿Valió la pena, hermano?, me preguntó, señalando con la cabeza el horizonte de la Ciudad de México que se extendía imponente tras el ventanal. Todo el dolor, toda la mierda que tuviste que tragar. Medité la pregunta por un instante. El dolor fue el combustible, Marco, respondí finalmente. La humillación fue el catalizador. Pero lo que realmente valió la pena fue la libertad de construir esto. Abrí los brazos, abarcando la oficina, la empresa, todo, en mis propios términos, con mi propia gente. No se trata de perdonar o olvidar, porque hay cosas que no se olvidan. Se trata de entender que cada quien toma sus decisiones y vive con sus consecuencias. Ellos tomaron las suyas hace mucho tiempo. Yo tomé las mías el día que decidí ser Mateo Solano. Esa noche, la Cámara Nacional de la Industria Tecnológica me otorgaba el premio al Emprendedor del Año. Subí al estrado, bajo la luz de los reflectores y los aplausos del auditorio. En mi discurso de aceptación, agradecí a don Armando, mi mentor y primer creyente, a Marco, mi socio y hermano de vida, a todo el equipo de Centinela Solano y Logística Solano, el verdadero motor de nuestro éxito. Y luego, hice una pausa. Quiero dedicar este premio, continué, mi voz firme, a todos aquellos que alguna vez se han sentido subestimados, a quienes les han dicho que sus sueños eran demasiado grandes o demasiado absurdos. Y también, paradójicamente, a aquellos que, incluso sin quererlo, con sus dudas y sus rechazos, nos empujan a descubrir nuestra verdadera fuerza, nuestra inquebrantable resiliencia. Entre el público, vi a mis padres. Don Ricardo me miraba con una expresión que nunca antes le había visto, una mezcla de orgullo genuino y un profundo, casi palpable, remordimiento. Doña Isabel lloraba en silencio, pero esta vez, sus lágrimas parecían sinceras. Javier, a su lado, sonreía abiertamente, aplaudiendo con entusiasmo. Y junto a él, Elena Castro, mi compañera, mi confidente, la mujer que había elegido caminar a mi lado, me guiñó un ojo mientras su pluma volaba sobre su libreta, capturando el momento, pero también, y sobre todo, compartiéndolo conmigo. Mientras sostenía el pesado galardón, comprendí con una claridad meridiana que el apellido es solo una palabra, una etiqueta heredada. El verdadero legado no está en la sangre, ni en las tradiciones impuestas. Está en las acciones que definen quién eres, en los puentes que construyes, en el impacto que dejas en el mundo y en las vidas que tocas. Y ese legado, el legado de Mateo Solano, apenas comenzaba a escribirse. Miré hacia el futuro, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi lleno de una luz brillante e infinita.